¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Adicción Política en esta tarde de miércoles 15 de julio del 2020. Los saludo con mucho gusto y ya estamos conectados. Edna Pérez, regidora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, Alfredo. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a la audiencia. Y Julio Benítez, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, regidora Edna. Saludos a todos los que nos siguen en redes sociales. Excelente, pues vamos comenzando con el tema. Hablamos hoy de comentar, de intercambiar ideas respecto al futuro de la educación después de, bueno, no después, durante el COVID, porque este virus todavía no se va y dista mucho, todo parece que se va a tardar, pero la vida tiene que seguir y entre eso la educación. Entonces vamos a abrir con ese tema y después, si ven un poco cabizbajo y triste a Julio Benítez, es porque francamente anda desconsolado por el giro que ha llevado la administración de Jaime Bonilla, dice él, unos meses, una administración fallida. Pero bueno, de eso nos va a platicar y vamos a debatir al respecto. Comencemos pues entonces con Edna Mireya Pérez. Regidora, adelante. Gracias, muchas gracias, Alfredo. Pues mira, hemos tenido sin lugar a dudas una pandemia que nos ha movido en todos los aspectos y como bien lo comentabas, no solamente en la vida cotidiana o entendiendo que parte de la vida cotidiana es la educación de tus hijos, tus sobrinos, tuya misma si estás en la universidad estudiando algún posgrado, alguna maestría, pues la parte de la educación no ha sido ajena. Al contrario, ha sido trastocada profundamente. Ha venido a traer, a darnos cuenta, ha venido a traer reflexiones sin lugar a dudas muy, pero muy importantes y darnos cuenta de las carencias que si bien es cierto, de alguna suerte veíamos, pues podíamos sobrellevar ante la importancia que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial, que es la grandísima diferencia que hoy tenemos, toda vez que cuidando la sana distancia y cuidando nuestra salud, pues estamos encerrados en casa la mayor parte del tiempo. Y no solamente nosotros, sino nuestros infantes, la niñez y la juventud que sigue siendo estudiante. Y esto nos lleva a reflexionar no en un futuro de la educación, sino en un presente inmediato. Se habla de iniciar el próximo ciclo escolar y la verdad de las cosas es que ni semipresencial y mucho menos presencial es viable que se inicie, porque no terminamos todavía de hacernos responsables los adultos en cuidar nuestra salud, utilizando cubrebocas, utilizando lentes, guantes, cambiando nuestros zapatos al llegar a casa, todas estas medidas que son de higiene en esta pandemia, pues es difícil que las comprendamos y allende de eso que las ejecutemos los adultos. Ahora los infantes y la juventud, pues distará todavía muchísimo más de que acaten estas normalidades. Más cuando los hemos tenido encerrados en casa desde marzo, abril, mayo, junio. Viene julio, se termina ya, sigue agosto y para septiembre es punto menos que imposible que podamos asistir a clases presenciales. Ahora, esta es una realidad y creo que como en el distrito, los varios distritos escolares de San Diego, toda California, San Isidro y demás, Los Ángeles, están pensando en un regreso a clases hasta enero. Creo que lo visualizan así porque esperan que en lo que resta de este año podamos tener las vacunas que nos prevengan, nos creen las defensas para nosotros adultos y para los estudiantes, ¿no? Niñez y juventud. Ahora, muy puntualmente, ¿qué vemos en cuanto a
¿Cómo se desarrollan estas clases virtuales? Lo primero que vemos es que necesitamos capacitar a nuestros docentes todos y ayudarles a mejorar sus técnicas psicopedagógicas y didácticas para aprender, reaprender o mejorar nuestras técnicas en la transmisión de información en la educación vía remota, vía cualquiera de las plataformas. Cualquiera, la que sea de Google, Internet, plataformas particulares de las escuelas particulares también, o bien las plataformas normales de Facebook, Zoom y demás. Esa es la primera de las cuestiones, esa capacitación. Pero luego también ese acompañamiento que se requiere por parte de la familia, porque tenemos al alumno sentado frente a una pantalla y a un docente del otro lado, pero hace falta ese acompañamiento. Y entonces ahí es donde la familia se vuelve piedra angular en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero mamá y papá tienen que salir a trabajar y muchas veces están con el hermano mayor o con la tía, y esa parte hay que integrarla de mejor manera. Pero además tenemos el gravísimo problema de que Tijuana no tiene cobertura de líneas de internet en su extenso territorio. ¿Por qué? Pues por la propia geografía. Hay áreas en las que no hay internet. Esa es una. No existe la conectividad. Pero la otra es que tampoco existen las plataformas hoy por hoy. Y la tercera, y las tres las pongo en igualdad de necesidad, igualdad de importancia. La tercera es que tampoco se cuenta en la totalidad, ni siquiera el 50% del estudiantado cuenta con un aparato. Llámese tableta, llámese celular, llámese teléfono, llámese computadora. No cuentan con este aparato que les permita escuchar, ver, tener una clase a través de la distancia. Entonces, esto es importantísimo. Una, lo que tiene que ver con el tema de las tecnologías que nos permitan esto que estamos haciendo el día de hoy, y otro que tiene que ver con la capacitación para nuestros docentes y el acompañamiento de la familia para que esto pueda suceder. Platicando con la secretaria de Educación Municipal, la licenciada, la maestra Carla Ruiz, me decía que habiendo ya firmado este convenio con Google para que exista una plataforma para el sistema educativo municipal, sí veía que se pudiese ya terminar de construir la plataforma para el mes de septiembre. Esperemos que así sea, porque esto sin lugar a dudas, la plataforma de Google, que es tiene una muy amplia cobertura, pues nos va a ayudar precisamente en esto. Pero entonces, si teniendo sin conceder que esto suceda, nos va a quedar el otro tema, que es la necesidad de apoyo para equipos para nuestros alumnos. Ahora, también es cierto que nuestros docentes no todos tienen un aparato que les permita también transmitir sus clases. Entonces, dos son los puntos grandes, macros, uno que tiene que ver con la tecnología y otro que tiene que ver con el acompañamiento, se hace del docente, se hace de la familia y, bueno, desde luego, por supuesto, que del propio estudiante. Entonces, el tema es harto difícil. Creo que debemos fijarnos las metas, creo que debemos abonarle al tema del presupuesto para la Secretaría de Educación Municipal y la estatal, pero que ese dinero se oriente al pago de nuestros maestros, desde luego, por supuesto, y al equipamiento de alumnos y maestros. Correcto. Julio, Edna nos hace el planteamiento ahí, muy interesante, una triada que tiene que ver con la capacitación de los maestros, con el acceso al internet y a equipos para poder tomar clases y la presencia de la familia. Creo que no se puede quitar en ese sentido ningún elemento, porque entonces no estaríamos en posibilidades de tener lo más cercano a la normalidad en el tema educativo. ¿A ti qué te preocupa en el sentido de cómo retomar el tema educativo cuando está la pandemia, cuando
lo más seguro es que lo hagamos en septiembre como terminamos, a distancia. Julio. Julio. ¿Me escuchas, Julio? Bueno, tenemos ahí. Julio, ¿me escuchas? Oh, parece que... No, Alfredo. Ahí te escucho, Julio. La verdad es que tengo un poquito de problemas escuchándote. ¿Escuchas bien? Sí, te escucho. ¿Me escuchas bien, Alfredo? Sí, te escuchamos. Sí. Sí, hay que cambiar de compañía. Perfecto, bueno. De internet. Gracias. Hablando de, precisamente. Así es. Y aquí somos adelante. 3, con 50 alumnos. Adelante, Julio. Oye, Alfredo, pues. Julio. Voy a intentar reconectarme, Alfredo. Se está cortando un poquito. Estará en su computadora o en su celular. A lo mejor si se mueve de zona, nos ayuda. Bueno, mientras, Edna, a ver, vamos platicando mientras nuestro amigo Julio se vuelve a conectar. Le preguntaba yo a Julio, ¿qué elemento? Los tres son importantes, pero ¿cuál en definitiva te preocupa que no esté? La asistencia familiar, el acceso al internet y la capacitación de los maestros, porque para finalizar el año, la consigna fue: nadie reprueba, todos pasan, y ya el chiste es terminar esto, ¿no? A ver cómo lo hacemos, pero terminamos, y en el próximo ciclo escolar, a ver cómo le hacemos. ¿Qué te preocuparía a ti más de esos elementos que planteas? Mira, ahora sí que como dice la canción, pasado, vamos a ver cómo sí podemos nivelar el aprendizaje de este grado escolar que acaba de terminar. Y para ello yo privilegiaría, sobre todo en educación básica, 2 materias elementales. Uno que tiene que ver con la ciencia de la matemática y otro que tiene que ver con la ciencia de la lectoescritura de comprensión. Con estos 2 elementos fortalecidos, creo que podemos avanzar en todo lo demás, en historia, en ciencias naturales y todos los demás elementos. Pero estas 2 partes deben estar total y absolutamente pulidas para ver cómo podemos hacer que el estudiante con este nicho básico de información bien aprendida pueda evolucionar en los siguientes grados. La ciencia de la matemática la va a ocupar siempre, y la ciencia de la lectoescritura de comprensión te permite precisamente eso, que puedas tomar un libro, libros de texto, que ese es otro tema, cómo se los vamos a hacer llegar a los alumnos. Tu libro de texto lo puedes leer, y si lo entiendes, si tienes esa habilidad de leer correctamente, interpretar correctamente, te pueden surgir las dudas, pero ya con mucha más precisión interactúas con el maestro. Yo privilegio estos 2 temas. Creo que, suponiendo sin conceder que si regresásemos a clases, que lo habrá de ser de manera virtual, sin lugar a dudas, en el mes de septiembre privilegiaría que mínimamente el primer bimestre se dedique a hacer un reforzamiento del grado inmediato anterior, en primer término. Y luego, bueno, pues poder avanzar hacia los
conocimientos que habrán de adquirirse para el año lectivo que recién comenzará. Perfecto. Julio, ¿ahí nos escuchas? Julio. Julio, adelante, Julio. Listo, Alfredo. Julio, adelante, amigo. ¿Qué impresión tienes de lo que nos plantea Edna de este regreso virtual a clases? Pues la verdad, Alfredo, es un tema un tanto complicado. Simplemente lo que esta pandemia ha venido a hacer es, ha venido a evidenciar algunas de las deficiencias, no solamente del sistema educativo estatal y nacional, sino de los sistemas educativos a nivel internacional. Todos los países están enfrentando la misma pandemia, todos los países han estado viendo ante las dificultades de poder seguir educando y hacerlo a distancia, obviamente, de los maestros, de los administrativos. Creo que particularmente en el caso de México, pues nos agarra pues con grandes carencias, sobre todo de cobertura de internet, nos agarra con problemas, obviamente siempre los hemos tenido, ¿no? De sindicatos que de alguna forma también son un lastre, digamos, para implementar alguna política emergente, poder atender de manera emergente precisamente las dificultades que enfrentamos con el tema de la pandemia. Creo que son honrosos de algunos maestros que han de manera individual han dado seguimiento exprofeso, ¿no? Para este tema, pero creo que habla muy bien de aquellos maestros, sobre todo nuevos, con esa vocación y con ese entusiasmo y con esas ganas que van llegando y que quieren hacer la diferencia y que han dado seguimiento puntual a los maestros. Y ha habido muchos casos de ese tipo, a los alumnos, perdón, seguimientos a alumnos que han venido dando seguimiento a sus calificaciones, a los trabajos, y muchos de ellos se han expuesto en redes sociales, y creo que eso es algo de lo que nos debemos de... Pero también digamos que ha expuesto el atraso que tenemos, sobre todo en algunas, en el tema de los maestros. No todos los maestros son diestros y han estado al día con la tecnología y de manejo de plataformas para calificar, para enseñar, y creo que ahí están los huecos y ahí es donde tenemos deficiencias. A grandes rasgos, Alfredo, creo que el problema ahorita es salir al paso de esta pandemia con los elementos que tengan los maestros. Deberán calificar a los alumnos y creo que vamos a arrastrar generacionalmente una deficiencia en cuanto a conocimiento, es decir, no van a llegar al siguiente nivel con todos los elementos y con todo el conocimiento que un alumno debe llegar y pasar al siguiente nivel. Creo que esa es la parte que yo considero más triste de todo esto. La generación creo que va y tendrá en el sentido que el sistema educativo, los sindicatos de maestros, el gobierno, las familias, por supuesto, las madres y los padres, tendrán que ser conscientes de ello y tendremos todos que poner un esfuerzo adicional para que esos alumnos puedan llegar al nivel óptimo, en el siguiente nivel y así en el resto de su formación. Correcto. Edna, nos dice Julio, y no sé qué tanto tú puedas coincidir, dice, el rezago ahí con los profesores sería la parte que nos debería de estar preocupando más. Y eso me recuerda que ahora al finalizar el ciclo, se decía por ahí que había maestros que por su edad, por su tiempo en el sistema educativo,
pues ya no estaban ellos así como muy habituados a las herramientas digitales, al aula digital, a ese tipo de cosas. ¿Coincides tú que ahí hay que poner un doble trabajo? Quizá ahora, incluso antes de empezar el ciclo, que los maestros pudieran capacitarse, no lo sé. Ante esa situación, ¿tú qué propondrías? Sí, sin duda. La capacitación es para siempre, todas las veces y en todos los sentidos, y para los docentes y para todas las profesiones. La actualización en los temas tan importantes como la pedagogía, la didáctica o la tecnología es, sin lugar a dudas, importantísimo para este nuevo estilo de llevar la educación, que se va a quedar y que, suponiendo sin conceder, y esperemos en Dios así sea, cuando se encuentre la vacuna y cuando podamos volver a tomar las clases de manera presencial, de todas maneras, esta tecnología se convertirá ya para siempre en una herramienta de la educación. Entonces, coincido, la capacitación habrá de darse a todos los docentes, jóvenes y no tan jóvenes, a todos. Y el tema de la edad o de la capacidad motriz o de la capacidad para continuar laborando, eso es indiscutible. El tema es aquí, vamos a jubilar a esas personas que ya cumplieron con su ciclo, que ya cumplieron con su edad y que ya cumplieron con su propósito en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay docentes que pueden ya jubilarse y no quieren hacerlo, siguen siendo bastante capaces, su salud se lo permite. Pero hay aquellos que no, y debemos ser conscientes y cuidarlos y permitirles que gocen de su jubilación de manera plena. Entonces, aquí el sistema educativo, todo en el país, habrá de hacer una revisión que permita ver a cuántos docentes les debemos ya de separar del aula, nada más y nada menos, porque merecen ya ser jubilados. Bien, y en la ecuación que planteabas, en esa tríada, el papel de los padres de familia. La verdad, si somos honestos, tendríamos que reconocer que en más de alguna ocasión, como padres de familia, hemos visto a la escuela, sobre todo los niveles básicos, como la estancia infantil, el apoyo para que los papás puedan trabajar y los hijos se queden ahí. Y te divorcias tú, si acaso por ahí alguna junta, pero como, y el hecho es de que de repente los papás como que confundimos que la educación, perdón, es responsabilidad de las escuelas y no. En las escuelas van y aprenden, se instruyen, pero la educación es de casa. En esta nueva situación, ¿cómo ves qué va a pasar con los padres de familia que antes pues iban y los dejaban y ahora los tienen en su casa, pero además los tienen que atender en cuanto a las clases? Sí, era lo primero que comentábamos precisamente, Alfredo. El tema aquí es ese acompañamiento, porque sea la mamá, el papá, tiene que salir a trabajar. Entonces, el acompañamiento de ese infante o de ese joven, del estudiante que está frente a la pantalla el teléfono o de la laptop o de la tableta, pues necesita a alguien que le ayude, que le atienda. Esto de hacerlo a distancia es una herramienta extraordinaria, pero necesitamos aprender a distancia. Por eso es importante. Y si este estudiante lo está haciendo desde su casa, pues el adulto que está en casa de la familia, sea su hermano mayor, sea el papá, mamá, tutor, tío, abuela, quienes sea, necesitamos ese acompañamiento, sin lugar a dudas. No se puede a distancia dar toda la responsabilidad al docente. De hecho, no es viable darle toda la responsabilidad al docente de la educación, ni siquiera cuando hablamos de educación presencial, porque finalmente la tarea la hace en casa y entonces necesitamos que
mamá, papá, tutor, hermano mayor, abuelo, tío, alguien se encargue de ver, de supervisar, de orientar, de dar. Entonces, ese acompañamiento es con la herramienta de la educación a distancia o con la educación presencial. Ahora, como bien decía Julio, se hace mucho más visible, no solamente la falta de tecnología, no solamente la falta de plataformas, no solamente la falta de herramientas para trabajar en esta distancia, se hace patente la falta de acompañamiento, porque finalmente mientras estaba recluido también mamá y papá en casa, pues estaban ahí acompañándose. Pero hoy por hoy que mamá, papá sale a trabajar, pues entonces necesitamos fortalecer ese vínculo. ¿Cuántos accidentes suceden porque los infantes se quedan solos en casa? Son temas que nos llevan a una reflexión profunda porque hemos destapado la caja de Pandora. Es medularmente el proceso de enseñanza-aprendizaje con maestros bien capacitados, con alumnos deseosos de aprender y con tecnología de punta que nos ayude a, como sí, tener una comunicación de 2 vías en la cual podamos escuchar a nuestros alumnos, podamos impartir la clase, podamos supervisar tareas y demás. Pero además, ¿quién se va a quedar con los alumnos en su casa? Es abrir la caja de Pandora y necesitamos acompañarnos todos. Claro, ahí para terminar el tema, bueno, saludos para la regidora Edna Mireya de Citlali Pérez, dice, excelente exposición, gracias Citlali. Julio, tú que andas más sensible con el tema político, gubernamental, estamos, el gobierno, la Secretaría de Educación Estatal, ¿está al nivel del reto? ¿Cómo la ves? ¿O coincidirían conmigo de que a mí mis dudas las tengo desde el momento que el secretario de Educación, pues más bien él se dedicaba a las bienes raíces, haciendo invasiones cuando empezó en la vida política y ahora resulta que, claro, hizo su maestría de políticas públicas en la Ibero, pero de eso a saberle al tema de educación, yo tengo mis dudas. Julio, ¿estás por ahí o le paso el balón a Edna? Julio, ¿cómo la ves tú? Julio. No tenemos audio. No tenemos allá. Julio. Julio. No me escucha Julio. ¿Tú cómo la ves, Edna? Ni modo. No te quería meter en camisa de 11 varas. Se me hace que a propósito Julio no quiso contestar. ¿Cómo ves? Yo tengo mis dudas con ese secretario que no creo que tenga mucha experiencia en el tema educativo. Mira, si puede rodearse de gente, que hay valiosísimos docentes en Baja California, si puede rodearse de gente que entienda la educación desde la básica hasta la superior, y si se logra concatenar un grupo de asesores, creo que puede resultar, porque decía mi abuela que hace más el que quiere que el que puede. Entonces, asesorado de gente que entienda la situación educativa, que sí se haya manchado las manos de tiza, que haya estado frente a pizarrón, que le duela el sentimiento de alumnos, que sepa lo que es una escuela con tiendas escolares, que vendan comida saludable, que entienda lo que es el pago de cuotas escolares, que sepa el proceso y la dificultad
para tener a 50 alumnos asignados en un aula de clase. Yo creo que si entiende esa asesoría, estamos del otro lado. Queriendo se pueden hacer las cosas. Y la frase que me encanta, hay que ver cómo sí. Hoy por hoy, mira, quien sea, pero hay que resolverlo. Necesitamos plataforma, necesitamos computadoras, necesitamos capacitación, necesitamos la vacuna para que ya podamos regresar a una normalidad, porque esto realmente no es normal. Correcto. Julio, ahí te veo muy bien y creo que te voy a escuchar muy bien. ¿Tú cómo ves con ese secretario y con esa secretaría? ¿Estamos a la altura del reto? No te oímos. No te oímos. No te oímos. Julio. ¿Tienes audio? Julio, ahí creo que te oigo. Oh, no, no oigo. Voy a ir a un promocional y regresando, Julio, ojalá y puedas poner tu audio, porque ya toca hablar de tu tema, que va a sacar chispas esto del gabinete de Bonilla, de su administración. Bueno, me voy a un promo y volvemos aquí a Dicción Política. La información supera nuestra capacidad de retención. No solo eso, ahora padecemos una plaga llamada fake news, noticias falsas. Más que nunca, necesitamos recuperar la confianza de nuestro alrededor, en lo que recibimos por las redes. En Te Verás, elaboramos contenidos que buscan ser de utilidad, de reflexión, que emocionen e informen sin falsedades. Historias con otra visión. Adicción política, bienestar, experiencias viajeras, norte empresarial, pasión cervecera son algunos de nuestros contenidos. Acompáñanos, Te Verás, historias con otra visión. Bien, pues no sé si está Julio, lo tenemos ahí en negros. El planteamiento que nos hace Julio Benítez, y ojalá se pueda conectar, es el hecho de que, en su opinión, este tiempo, ya 7 meses, casi 8 meses de la actual administración estatal, pues no ha tenido muchos logros, prometieron mucho y siente que no han estado los cambios al nivel. Pero ahí está Julio. Julio, ya está, ya se volvió ahí. Oh my God, Julio Benítez. Mientras, Julio, por favor, habla. Dinos, a ver, suéltate el pelo, amigo. No te oímos. Habla, no te escuchas. No te escuchas. No. Edna, ¿tú cómo la ves? Ni modo, te tocó. ¿Cómo ves tú el asunto que plantea nuestro amigo Julio Benítez? ¿Coincidirías en que todo está mal, o, como todo gobierno, tiene sus cosas buenas, tiene sus regulares y tiene sus malas? Mira, ahora sí que sí, con temor a que me corrija quien es el dueño del tema, aquí el buen Julio, yo te comentaría que nada es totalmente malo ni totalmente bueno. Sin lugar a dudas ha tenido fallas grandes.
En el tema educativo, que es el que te puedo decir, creo que no se han terminado de manejar las cuestiones de la mejor forma. Creo que de la mano con la Secretaría de Salubridad tendría que hermanarse para obtener la información veraz y oportuna que le permita, sí porque sí, ayudar a hacer un plan y programa calendarizado para el próximo ciclo escolar. Por ejemplo, que con toda claridad vea la realidad esta Secretaría de Educación a nivel estatal y que pueda planear en función de esta realidad que tenemos en un par de meses, cómo vamos a lograr continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque lo de menos es que se haya terminado el ciclo anterior en línea y que todos los alumnos hayan aprobado. Eso es lo de menos. ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo vamos a garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo correctamente? Sobre todo en la educación básica, porque tenemos alumnado de nivel superior que de alguna suerte bajo esa responsabilidad personalísima, pues el adulto o el joven adulto puede responsabilizarse de manera personalísima de su materia, de su tarea, de conectarse, de enlazarse, de participar en clase virtual. Pero la educación básica es un gravísimo problema el que vamos a tener para dentro de 2 años, digo, ya lo tenemos ahorita, pero para dentro de 2 años, o un año, que se regrese a una normalidad. ¿Y qué va a suceder con nuestros alumnos? ¿Qué capacidad van a tener nuestros alumnos para afrontar los que están ahorita en primer grado de primaria o los que acaban de terminar primer año de primaria si ya saben leer y escribir? Porque en tercero les va a tocar no solamente las sumas y las restas, sino las multiplicaciones y las divisiones. ¿Con qué capacidad, con qué fundamentos cognitivos de matemáticas y de lectura vamos a seguir avanzando en los grados? Entonces, yo sí conmino a que de verdad se hermanen, trabajen de manera transversal la Secretaría de Salubridad y la Secretaría de Educación, de tal suerte que con una realidad vean y programan el próximo ciclo escolar completo, de septiembre a julio 21, completo, como si fuese a ser solo en línea. Correcto. Ahí yo veo ya a Julio muy bien y creo que por fin lo vamos a escuchar. Oye, Julio, exacto. Te pusiste en el lugar correcto, hermano. A ver, háganos usted el planteamiento desde el principio, Julio. Sí, bueno, para empezar ya me moví por toda la casa, ¿no? Para tratar de conectarme bien aquí. Dejé el celular, me conecté en una laptop ahora. Una disculpa con las personas que nos siguen ahí en redes sociales. Escuché gran parte del tema de educación y el argumento ahorita de la regidora. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. El gobierno, mi planteamiento era que el gobierno de Bonilla ha sido un gobierno fallido desde un principio. Y voy a dar algunos argumentos del por qué creo que ha sido un gobierno fallido. Se le han combinado muchos factores. Uno de ellos, ajeno a su control, obviamente, el tema de la pandemia. Pero no solamente eso, la incapacidad para poder manejar una pandemia, claro, ha sido difícil para todo el mundo, es algo nuevo, todos estamos lidiando con esto, pero por sobre todo, creo que la arrogancia y la falta de seriedad con la que se ha manejado esta pandemia, creo que ese es el sello de la casa. La falta de seriedad. De entrada, y un ejemplo muy sencillo, el uso de cubrebocas por parte del gobernador en eventos públicos desde un principio no fue algo que se manejara a nivel federal igual. Regreso al argumento, ¿por qué ha sido un gobierno fallido desde un principio? Llegó este gobierno con grandes o altos índices de aceptación popular, una gran esperanza realmente de los ciudadanos de que este pudiera ser un gobierno que pudiera dar mejores resultados que otros gobiernos. No lo ha hecho, no lo ha hecho desde un principio. Pareciera que llegaron y lo primero que quisieron ver es, vamos a ver cómo le vamos a hacer para, en vez de durar 2 años en el gobierno,
para durar 6 años. Y desde un principio esa ha sido su obsesión y eso ha sido lo que ha llevado a este gobierno a generar todo tipo de problemas. De entrada, la forma en la que llegan con el tema de los moches. Y llegaron diciendo que iban a combatir la corrupción, no lo han hecho, se descubrió el tema de los moches, personajes del gabinete involucrados, no sancionados, no hay nadie sancionado sobre ese tema, las investigaciones no han seguido su curso, aun y cuando este gobierno llegó bajo la bandera del combate a la corrupción. Después de eso vienen varios intentos del gobernador por querer cambiar la constitución y cambiar de 2 a 6 años su gobierno. No lo logró, lo único que logró es inestabilidad política, desgaste para su gobierno, desgaste para su partido. A raíz de que les dan palo en la Suprema Corte con este tema, pues obviamente que su perspectiva cambia. Y ahora lo que están haciendo, y bueno, posteriormente lo que hicieron fue cambiar el periodo de inicio del proceso de campañas para que ellos pudieran empezar un poquito más, con más tiempo, porque ahora se le vienen los tiempos electorales y eso reduce el margen de maniobra de un gobierno y operación. Entonces ya están metidos desde el principio, han estado metidos en un proceso electoral. Todos ya están dentro de Morena, dentro del gobierno de Bonilla, quienes van a ser los que en el siguiente periodo van a repetir en la legislatura, quienes van a buscar las alcaldías, quién va a ser el próximo candidato a gobernador. Ya están metidos en esa dinámica y eso definitivamente tiene repercusiones en la administración pública porque los mete en otra dinámica. Es una lucha por el poder y no es una lucha por dar resultados. Ya están metidos en eso. Quiero mencionar que también en todo este paquete debe estar incluido el Congreso controlado por Morena. El Congreso ha sido entregado a este gobernador de entrada con el tema de las reforma constitucional y el pasado también, la pasada legislatura, la 22 legislatura, hay que decirlo. Todavía no ha habido ningún sancionado por ese tema. Ojalá creo que por ahí los partidos presentaron denuncias. El Congreso también puso apoyando a las medidas del gobierno federal de querer imponer su forma y estilo de gobierno. Cancelaron una inversión multimillonaria que se iba a dar en la ciudad de Mexicali y que iba a generar empleos, iba a dar un gran impulso a esa ciudad. Y el Congreso local hicieron una consulta para de alguna forma validar esa decisión del presidente de querer cancelarla. También el Congreso organizó una consulta patito al estilo del presidente, una consulta para validar la decisión de ese Congreso local de querer postergar el gobierno de 2 a 6 años. Es decir, por eso es que mi argumento es que no solamente el Congreso local, es también la administración federal. Finalmente cancelan esta inversión de Constellation Brands, no se van a generar empleos en pleno momento de pandemia y de crisis económica en la que se encuentra el país y por supuesto el Estado. Creo que esto es grave. Los cambios recurrentes que ha habido en el gabinete desde el primer minuto, desde que se descubrieron los moches, la secretaria de Bienestar Social salió, el oficial mayor, en fin, una serie de cambios que ha habido en el gabinete que lo único que ha generado es inestabilidad, falta de seguimiento a los programas, la curva de aprendizaje de los funcionarios obviamente se sigue prolongando y además sumergidos en la dinámica electoral, esto provoca que no estén dando resultados. Un argumento más, Alfredo, regidora, el tema de la ley orgánica, las reformas que hubo en un principio para suprimir algunas secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico, la de Turismo y la de Protección al Ambiente se fusionaron en una sola secretaría. Esto pareciera, bajo un discurso demagogo, populista, algo sano, algo bueno, porque ellos dicen, bueno, estamos suprimiendo plazas, estamos reduciendo gasto corriente, vamos a ser más efectivos, vamos a ser más ligera, menos pesada la administración pública, pero lo que han creado, simplemente tocando ese ejemplo, lo que han creado es un vacío legal y una falta de un marco jurídico que de alguna forma dé sustento a muchos de los programas que se estaban llevando a cabo. Esas dependencias simplemente basta ver los reglamentos que no están de la dependencia.
no hay seguimiento a muchos de esos programas que las dependencias estaban llevando y están eliminando temas, por ejemplo, las áreas naturales protegidas que el gobierno federal les canceló sus recursos. Hay que ver qué va a pasar con ese tema aquí en Baja California. Es un tema de la Secretaría de Protección al Ambiente. Los centros de acopio de llantas, programas importantes para la protección del medio ambiente, están detenidos. Los centros de acopio no están operando, no están funcionando. Sin embargo, sí vemos que la canalización está llena de llantas y falta ver nada más que las notas que han salido. El mismo gobernador lo mencionó en su conferencia, que había muchas llantas en la canalización, ahora que la están limpiando. Cosa positiva, creo, que se limpie. Nada más que es un tema de la Comisión Nacional del Agua y no tanto el gobierno del estatal, pero bueno, este gobierno, adicionalmente a desconocer su marco jurídico y tener en el limbo jurídico a gran parte de la administración pública con todos esos cambios que no terminan de cuajar y no terminan de bajar a los niveles, a todos los niveles de gobierno. Adicionalmente eso, el gobernador desconoce cuál es su marco jurídico y se mueve como si él fuera el rey o el virrey en Baja California. Lo que está haciendo es pensar que nomás porque él está aquí, todo lo que está aquí es de su competencia, es un error, y lo vimos con el fiasco de entrada de la ley, el cambio a la Constitución, de entrada, otro tema, el de la caseta, y ahora pues con temas de pugnas con la alcaldesa de Tecate. A lo mejor estoy siendo demasiado optimista, pero simplemente basta ver y hacer un recuento de todos los problemas que está buscando generar este gobernador. No se mencione también el pleito con los empresarios en un principio, ¿no? Que se refiere a ellos de una forma muy despectiva. Hay que ver nada más el recuento de problemas que ha tenido toda esta administración y la pugna política en la que ya se encuentran con los alcaldes, con el superdelegado, que todos están buscando ya el espacio político pensando en la siguiente elección. Es decir, este gobierno ya se acabó. Lo que están haciendo en este momento es todos buscando cómo caer bien parados en las siguientes candidaturas y cómo operar su siguiente elección. Y ante eso, un último comentario. Ante eso, yo he comentado en otras ocasiones y en este programa, Alfredo, que este gobernador ha estado buscando hacer lo que el presidente de la República hace. El uso de entrada de sus conferencias, primero, para señalar que él tiene la razón, él tiene la verdad y lo que él dice es lo que es. Y ante eso, cualquier otra medio, cualquier otra información que salga, él la va a desacreditar, como ya lo hizo con el periódico El Z recientemente. Y está utilizando sus mañaneras para tratar de fijar una agenda, para tratar de desacreditar a empresarios, para darle su lugar o querer generar empatía con las clases populares a las que está tratando también de llegar el presidente de la República, confrontándonos, polarizándonos de la misma manera que lo hace el presidente de la República. Por ejemplo, dice, estos empresarios no han pagado por muchos años, no han pagado su agua, el aeropuerto, igual no ha pagado el predial, y bueno, entonces no es justo porque las clases populares, las clases vulnerables han hecho un esfuerzo por pagar su agua, por pagar su luz, por pagar su predial. Con eso lo que busca es generar una empatía con las clases medias, bajas, pero también busca exhibir a este sector del empresariado. No está mal que se les cobre, lo que está mal es que se les exhiba de esa manera y que esté tratando de polarizarnos. Entonces, son muchas cosas, pero para mí, lo digo de esta manera, para mí este gobierno fracasó desde el principio, que quiso intentar perpetuarse en el gobierno. Después los fracasos, no buscó ni siquiera gobernar, y ahorita lo que está haciendo es simplemente, todos lo que están haciendo es buscando la forma para ver cómo todos caen, o cada quien ve por ellos mismos de cómo caer lo mejor librado posible. Lo siento mucho si soy muy pesimista, pero hay que partir de un escenario de realidad para ver qué es lo que nos espera y para que todos podamos prever también qué vamos a hacer hacia adelante como oposición, como sociedad, porque este gobierno no solamente critica a un medio de comunicación, critica a la sociedad. No veo a la sociedad civil organizada viendo por muchos temas de competencia de la sociedad también, ¿no? Bien, ahorita le vamos a entrar, nada más que ya se me acumularon ahí los fans de la regidora, salieron regidora.
Les voy a leer algunos comentarios y retomamos el tema, Julio. Okay. Dice Alfredo Sánchez, regidora, platíquenos del panel que organizó, un panel que organizó el día de ayer ahí antier, en el Cabildo del tema educativo. Tony Dev dice muchos saludos y felicidades a la regidora por su puntual explicación respecto a lo que viene en el tema de educación a distancia. También Julio Aguilar dice, ¿cómo está el panel de educación? Tony Dev, sin duda será un calvario para muchos padres de familia cumplir con la compra de útiles, pago de inscripciones, computadoras, internet, entre otros, para el regreso a clases en tiempos de crisis. Sí, amigo Tony Dev, nada más que no van a regresar. Por lo pronto esperemos que haya ahorros al quedarse en clases con distancia, no haya todos esos gastos. Nuestra solidaridad y respeto para todos los padres y madres de familia valientes, dice Tony Dev. José Alfredo Sánchez Herrera dice, sumado a los comentarios acertados de la regidora, el IMSS ofrece cursos al público sobre COVID-19, cómo se vive desde casa, el regreso al trabajo, a los vulnerables, la movilidad y de forma general lo que debemos saber para prevenir contagios. Y finalmente comentarle que vivir una pérdida de un ser querido, estar atendiendo las clases virtuales o sin conectividad es complejo. Y aplaudo el gran apoyo de los maestros ante estas situaciones. René Reyes Rojas, no sé qué, creo que se equivocó de programa, no sé qué comentó ahí, pero bueno. Regidora, Julio nos hace un recorrido prácticamente por los temas más importantes que ha tenido esta administración, dejando a un lado la parte educativa. ¿Coincidirías, no coincidirías? Para ti, ¿qué sería lo positivo y qué sería donde ha fallado, donde ha quedado a deber este gobierno? Mira, las ideas son buenas, más bien las intenciones sin duda creo que fueron buenas, pero coincido con Julio, definitivamente coincido con Julio, tristemente, pero ha hecho un recorrido exacto y puntual de estos meses de gobierno y privilegio, creo que para cerrarlo por falta de tiempo en una frase o en un contexto, privilegio el tema que muy puntual comentaba acerca de que ha estado más preocupado por perpetuarse en el poder, por quedarse en la silla, que por administrar un estado tan rico y tan generoso como es el de Baja California. Ha buscado todos los frentes, ha peleado con empresarios, con medios de comunicación, con estudiantado, con maestros y bueno, desgraciadamente su intención por quedarse en la silla de gobierno le ha limitado la atención para otros temas. Sin embargo, he de privilegiar que ya existen los terrenos y se comenzará la construcción de la primera preparatoria militarizada en el estado y que estará en Tijuana, Baja California. Así que, perdón que retome el área educativa, pero es la que me apasiona más todavía. Es importante. Entonces, sí, privilegiarle eso. Definitivamente, creo, sí, vuelvo, con ganas se puede. Entonces, que la termine y que pueda estrenarse pasada la pandemia. Sí. Eso, permítanme nada más, y sí quiero felicitar a la maestra Beatriz Adriana Delgado, que acaba el día de hoy, precisamente para que vean el tema de capacitación, certificarse en Google for Education. Hoy obtuvo su certificación acreditada ya en esta plataforma. Entonces, y es del sistema educativo municipal. Así es de que permítanme presumir y felicitar a la maestra Beatriz Adriana. Muchas, muchas, muchas felicidades. Claro, nos sumamos a la felicitación, sobre todo porque eso es después de esta plática, de escucharte, es el reto, ¿no? Y claro, de escuchar también a los propios profesores, a los padres de familia. Lo que necesitamos es que hoy los maestros tengan
así como son hábiles para el celular, para el WhatsApp, para el Facebook, que ese expertise lo lleven ahora a las aulas y pues saquemos lo mejor posible en esta transición que estamos viviendo a los muchachos, porque si nos quejábamos de que salían deficientemente preparados yendo a las aulas, estando con los maestros, hoy en día a distancia, bueno, no quiero pensar si se prolonga esa situación, o más que se prolongue, porque a lo mejor es el futuro de una u otra manera la educación a distancia, pero que se prolongue esta situación y no avancemos. Los profesores, los padres de familia, los alumnos que antes pues tenían que ir a un salón, estaban ahí con compañeros, hoy están solos o con un adulto, y que todos los componentes no avancemos, eso sí sería preocupante. Julio, si te pidiera que me dijeras cuál es lo más negativo que ves y lo positivo que ves de esta administración, ¿cuáles serían? Lo positivo que veo, lo positivo que veo de este gobierno es las intenciones con las que llegaron muchos servidores públicos de querer hacer las cosas. Y creo que hay gente muy valiosa en el gobierno del Estado. Creo que hay gente muy valiosa en Morena que bien intencionada ha encabezado y ha estado empujando a través de un proyecto político sus ideas. Veo que esas personas están ahí. Desafortunadamente su trabajo se ve opacado por este paraguas de políticas y de manejo de la política y del gobierno de una forma errática y de una forma en la que ya no se maneja el gobierno. Se manejaba en los tiempos en los que cuando no había habido alternancia en Baja California, en los tiempos de Jicotenca Leiva, por ejemplo. Es un sistema de gobierno anterior a la alternancia en México, antes del 2000, que ya no se maneja. Y desafortunadamente en eso está alineado el gobernador y el presidente de la República. Lo positivo es que hay muchos servidores públicos que están intentando realmente en tiempos de pandemia apoyar y ayudar a muchas clases, a muchas personas vulnerables. Hay cosas que veo positivas, como ya lo mencionaba la regidora, por ejemplo, la maestra Beatriz Ayana, que se acaba de certificar. Son ejemplos de cómo sí hay personas valiosas dentro del sistema de gobierno municipal y estatal, pero desafortunadamente no se ven, no logran proyectar al gobierno. Algo positivo reciente que voy a comentar sobre este gobierno es que limpian la canalización y que lo están limpiando. Realmente es un proyecto costoso, pero es importante que se limpie porque además tenemos la presión del gobierno de Estados Unidos para que se limpie, porque esas aguas van a dar a la playa y además es un compromiso de México. Qué bueno que se limpien, es un tema también de salud y de seguridad, porque sobre esa vialidad transitan muchos tijuanenses y muchos de ellos han recibido pues pedradas y han tenido accidentes por las personas que no tienen casa donde vivir y que han vivido en la canalización y la verdad es que pues es refugio de malvivientes ahí. Eso es lo único que voy a mencionar positivo recientemente, porque es algo que yo también en redes sociales había ventilado que era importante y necesario que se hiciera y que se limpiara. Estoy esperanzado en que el hecho de que estemos en una dinámica política ya inmersos no descuide tanto las áreas de atención social, porque es lo único que le queda a la ciudad. Las despensas que le están entregando a la ciudadanía en las diferentes colonias es lo único que les queda. No tienen otra forma de subsistir. Muchos de ellos perdieron su trabajo y muchos de ellos dependen de esa despensa para seguir adelante. Entonces, eso es parte también de lo positivo que veo este gobierno dentro de este marco de manejo de la pandemia, es la entrega de despensas en las diferentes colonias, casa por casa, lo cual también me parece positivo, sin necesidad de pedir
requisitos, formatos, etcétera. Eso lo veo muy positivo. Yo creo que por lo pronto ahí le dejaría. En otro momento, si gustas, Alfredo, hacemos un programa de todos los puntos positivos que ha tenido este gobierno, pero hoy me tocó hablar de las cosas negativas y por qué considero que este gobierno nos falló desde un principio. Claro. Aquí, a ver, yo creo que todos los gobiernos tienen sus buenos y sus malos. En el caso particular de Jaime Bonilla, creo que al igual que el presidente, llevan su manera de ser, su estilo al gobierno, y que eso todos los gobernantes lo han hecho. Digo, no es el único ni es el primero, pero a veces esa situación en nombre del cambio de régimen, lo lleva a excesos, o a no leer bien lo que está pasando afuera. Creo que es el origen de situaciones que se convierten después en errores. Creo que también el círculo cercano lo ha llevado, lo ha mal aconsejado. Digo, ahí está el hecho de que le dijeron, lo convencieron y le dijeron, usted va a ser gobernador por 5 años. Y él dijo, bueno, pues sí, ¿verdad? Y digo, él es risueño y le gusta y lo convencieron y finalmente no ocurrió. Entonces, creo que hay gente que le dice cosas, que lo convence de situaciones y pues cree que son posibles, ¿no? Porque se lo está diciendo a lo mejor alguien que supuestamente es gran conocedor del tema. Ojalá y ya estos 7 meses el gobernador tenga esa autocrítica, esa capacidad de verse al espejo y decir, no todo lo que hemos hecho está bien, está difícil, está muy difícil porque nosotros que hemos estado en gobiernos, que hemos estado cerca de gobernantes, sabemos muy bien que sea del color que sea, cuando están en el poder, dejan de ver cosas, los encapsula la gente que les dice que sí a todo, y bueno, quienes a final de cuentas van a ser evaluados son ellos. Esa es la parte que de repente olvidan. No le van a, los gobernantes pasados y el actual, no le va a decir, no, es que mi secretario de gobierno, o mi secretario de economía, la administración, lo bueno y lo malo, van a ser la evaluación que hagan sobre quien tiene la responsabilidad. Pero bueno, ya nos pasamos del tiempo. Les agradezco mucho, mucho los temas que han puesto hoy en la plataforma, en el programa. Nos falta tiempo. Julio, pusiste como para hablar toda la semana, pero bueno, habrá tiempo. Ya viene el primer informe del gobernador y creo que ahí vale la pena irnos pian panito por temas y hacer las evaluaciones y que la gente también pues diga, ¿no? A algunos les ha de gustar mucho el estilo del gobernador, lo que ha hecho, a otros no les gusta como a ti y bueno, esa es la pluralidad que buscamos en este espacio. Muchas gracias, regidora Edna Pérez. Gracias a ti, gracias Julio, gracias a tu auditorio. Estimado Julio, muchas gracias. Gracias, Alfredo, gracias, regidora Edna, por estar aquí con nosotros. Gracias, Alfredo, gracias a los que nos siguen y pues ni modo, me tocó el día de hoy hablar de las cosas negativas que este gobierno tiene y pues hablaremos después de las cosas positivas, después del informe, ¿no? Es todo. Hoy saliste de Grinch político. No, está bien, no, hay que tocar los temas de repente porque pareciera que todo está bien y eso que no hablaste de la inseguridad. No hablamos de la inseguridad. Porque de ahí el gobierno del estado y el municipal, ya ahorita ya perdí la cuenta, pero creo que
ya es de 2 dígitos el número de muertitos de todos los días, entonces, pues bueno, ahí ya no se vale como el presidente echarle la culpa a los que estaban antes. Pero bueno, ya, porque si no vamos a agarrar otra hora. Muchas gracias. Bonita tarde a todos. Hasta luego.